Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Platicando con el Experto. Yo soy Carolina Ríos, quiero invitarlos a que se queden con nosotros porque hoy tenemos un tema muy importante. Aprovechando el mes del Día Mundial de la Obesidad, pues bueno, vamos a tener muchas cosas que nos van a servir a todos nosotros. Pero antes quiero presentar al doctor Martín Camacho, quien me acompaña como siempre, un gusto. Muchas gracias, Carolina. Un gusto nuevamente de estar con todos ustedes y tratando de aportar un gran conocimiento a todo nuestro gran público de Platicando con el Experto. Así es, Martín, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, quiero comentarles que nuestro experto invitado del día de hoy es el doctor Omar Fonseca. Él es cirujano bariatra, cuenta con más de 15 años de experiencia y bueno, pues tiene cosas muy interesantes y un amplio currículum. Para empezar, es pionero en América Latina del mini bypass gástrico. Asimismo, tiene mucha experiencia, es especialista en cirugía bariátrica, médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Baja California, tiene la especialidad de cirugía general y bueno, pues así ha colaborado en diferentes publicaciones. Es miembro fundador del mini bypass gástrico del Club Viena, Austria. Y bueno, pues así en más también quiero que presentemos uno de sus libros, porque déjenme decirle que es autor del Entendiendo mi obesidad y mi cirugía bariátrica. Así es que bueno, esto y más, le damos un aplauso para la bienvenida al doctor Omar Fonseca. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad que me honra. Es para mí un verdadero placer estar reunido con ustedes esta noche y poder platicar un poco acerca de lo que nosotros hacemos, de nuestro trabajo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, pues reiterando el gran placer que sentimos al tenerlo con nosotros. Pues Carolina, vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, sobre el gran impacto que tiene la obesidad en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Ya que esta enfermedad devastadora es una enfermedad que realmente tiene una gran importancia por todas las enfermedades que va a derivar de ella, ¿no? La hipertensión, los infartos, problemas de diabetes tipo 2 y todas sus complicaciones, problemas articulares, muchos cánceres que van a derivar también generados por la misma obesidad. El hecho el ovario poliquístico, ahorita que está tan de moda, y muchas otras enfermedades que derivan de esta. Entonces, por esto mismo, la importancia de que le demos el enfoque en todos sus matices. Por eso la importancia de tener al doctor que nos va a explicar a grandes rasgos lo que es la cirugía bariátrica. Doctor, ¿quién nos puede decir sobre esto? Primero que nada quiero retomar algunos aspectos que comentaste, me parecen muy acertados. Es el hecho del impacto que tiene la obesidad en nuestra sociedad mundial. La obesidad es una enfermedad crónica, evolutiva, es una enfermedad como la diabetes o la hipertensión. Es una enfermedad que yo le llamo la otra pandemia. Sí, claro. Hablamos recientemente de la pandemia del COVID, que desafortunadamente causó una gran cantidad de bajas, devastación y sufrimiento en la población mundial. Sin embargo, al hablar de obesidad, hablamos de una enfermedad que, como bien lo comentaste, Martín, acarrea una serie de consecuencias que son deleterias para la salud, pero también para la calidad de vida de los pacientes que la portan. Acarrea ansiedad, depresión, entre muchas otras cosas. Y sí, definitivamente la obesidad es un factor de riesgo para que se genere una catástrofe en la vida de aquellos pacientes que la portan. Los felicito por prestar atención a una condición que ha generado muchísima polémica. Hoy día hay movimientos a nivel internacional que están en desacuerdo con que la obesidad sea considerada una enfermedad. Hay movimientos que hablan acerca del obeso sano, que son situaciones que realmente no existen. Por lo tanto, me parece muy importante este tipo de foros para que la sociedad en general comprenda que la obesidad sí definitivamente es una enfermedad que deteriora la calidad de vida de los pacientes que la portan y acorta la expectativa de vida de los enfermos. ¿Qué tan importante es esto, verdad? Y hablábamos precisamente de lo que es la cirugía bariátrica, Claro. que hace unos años era como para unos cuantos nada más, o sea, era para muy pocas personas y ahora cada día vemos que es
que tiene alcance para más personas, ¿no? Más personas se la pueden practicar, vemos que es algo que cada vez tiene menos riesgo, pero bueno, podríamos empezar por conocer qué es una cirugía bariátrica, por favor. Sí, claro que sí. Vean ustedes, la obesidad es un trastorno que se caracteriza por un exceso de peso y este se debe al acúmulo de grasa en el organismo. El problema de la obesidad se ha venido cultivando, se ha venido originando desde nuestros antepasados recientes, es decir, las generaciones previas fueron las que empezaron con este problema de la obesidad y todo deriva de dos factores fundamentales. El primero de ellos es la alimentación, la forma como hoy día nos alimentamos y cómo se alimenta nuestro alimento. Es decir, anteriormente si tú tomabas un fruto de un árbol del campo, la cantidad de vitaminas y de minerales que este fruto tenía no son las mismas al fruto que tienen ahorita, perdón, a la cantidad que tienen ahorita. Y nuestros animales hace 50 o 60 años pastaban de manera libre y los alimentos que ellos tomaban de la tierra son diferentes a los que, o la manera como se alimentan los animales hoy en día. Hoy en día el advenimiento, o no el advenimiento, pero sí el boom de los alimentos transgénicos permite que les den alimentos para los cuales ellos no estaban preparados, como el maíz, por ejemplo. Y esto trae como consecuencia que la calidad de nuestra alimentación sea una alimentación deficiente, francamente. Esto, con el paso del tiempo, originó lo que hoy estamos viviendo, la pandemia de la obesidad. Como se nos vino encima la obesidad, una enfermedad para la cual no estábamos preparados, empezamos tratándola con dieta y ejercicio, con algunas medidas higiénico-dietéticas. A esto le llamamos francamente dieta y ejercicio, pero cuando vimos que esto no resultaba, nos vimos en la necesidad de buscar otras alternativas de tratamiento. Fue ahí en donde echamos mano de la cirugía. Empezamos a operar los pacientes con la finalidad de buscar una alternativa real, factible de tratamiento para los pacientes obesos, y ahí nace la cirugía bariátrica. Empezamos haciendo, yo lo habrán escuchado, las famosas bandas, que fue toda una época. Después vino la manga y hoy día, antes que la manga estuvo el bypass, pero fuimos depurando y refinando los procedimientos. Hoy día hay una gran cantidad de procedimientos, pero los más representativos, los habrán escuchado, es manga y las distintas modalidades de bypass. Entonces, la cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico que está encaminado al tratamiento de la obesidad mórbida, es decir, al tratamiento de la obesidad que ocasiona ya consecuencias, nosotros le llamamos clínicas, es decir, cuando ya tiene un impacto directo en la salud del paciente. Claro. Wow, pero por ejemplo, ahorita que está hablando de obesidad mórbida, yo ya conozco algunos casos donde no es tanta obesidad, pero ya pueden acudir a este tipo de cirugías, ¿verdad? Muy buena pregunta. Al inicio, los pacientes eran obesos, muy obesos, es decir, tenían un exceso de peso muy intenso. Con el tiempo nos dimos cuenta, y lo que tú acabas de comentar, que no se necesitaba tanta obesidad para desarrollar problemas. Fue ahí en donde vimos que intervenía un factor que nosotros llamamos sensibilidad, y es el factor que ahorita estamos viendo. La sensibilidad a la obesidad es diferente para cada paciente. Por lo tanto, tenemos pacientes que no tienen un grado tan severo de obesidad, pero tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen apnea del sueño, ya tienen secuelas propias de la obesidad, pero no tienen esos grados de obesidad que veíamos antes. Eso, desde mi muy particular punto de vista, creo que lo único que traduce que las enfermedades como fenómeno social también evolucionan con nosotros. Entonces, sí, efectivamente, ya no operamos pacientes tan grandes. Ahora, desafortunadamente, operamos pacientes menos grandes, con menos peso, pero más enfermos. Voy a salir un poquito del tema principal, pero por lo que nos está diciendo, me pongo a pensar que con el paso de los años la tendencia es operar cada vez más jóvenes y gente a lo mejor con menos sobrepeso, pero que ya tengan este tipo de problemas, o sea, de diabetes, de presión alta. Ya no necesitas tener tanto sobrepeso y
Y pues ahí está el foco rojo, ¿no? O sea, de que tenemos que hacer algo como sociedad para hacer revertible lo más que se pueda y lo más pronto. Y yo creo que empieza en casa con nuestros hijos, ¿no? O sea, una educación de una buena dieta balanceada, el saber cómo hacerlo desde casa. Cómo alimentarnos, ¿no? Es bien importante saber esto, qué comer, que es muy importante la actividad física, ¿no, Carolina? Empezar a fomentar esto en nuestros hijos, ¿no? Para no llegar a una cirugía, ¿no? Cirugía bariátrica. Doctor, por ejemplo, en un paciente ya demasiado obeso, con comorbilidades, que tenga hipertensión, que tenga diabetes, que tenga dislipidemia, ¿cuál sería el problema mayor de operarlo, por ejemplo? O sea... Vean ustedes, la obesidad es una enfermedad que en muchos casos no duele. Ajá. El paciente, y es aquí en donde interviene ese término que ahorita en los Estados Unidos está mucho de auge y está teniendo mucha penetración en nuestra sociedad, es el obeso sano. Eso no existe. Y es bien importante que nuestra sociedad lo entienda. El obeso sano no existe. Es como decir el diabético sano, el hipertenso sano, el paciente con cáncer sano. La obesidad está reconocida, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Hay que partir de ahí. Entre más peso tiene el paciente, técnicamente para el cirujano es un reto mucho mayor. No nada más para el cirujano, también claro, para el anestesiólogo y todo el equipo. Recordemos que la cirugía representa un reto para el enfermo. Es decir, cuando el paciente está en el quirófano, su cuerpo está experimentando un reto muy importante y es ahí en donde empiezan a salir las cosas. El paciente obeso, asintomático, un paciente que anda por la calle, que lleva su vida prácticamente normal con algunas limitaciones, pero que su cuerpo no es realmente retado. Pero cuando lo operamos, este reto se presenta de manera muy significativa y es ahí en donde corremos el riesgo de que las cosas se salgan de balance. Empiezan a salir problemas cardíacos, problemas pulmonares o a otros niveles y se desarrollan complicaciones. Esto genera mucho conflicto con las familias. Doctor, yo le traje a mi esposo, a mi hijo, él estaba sano, era obeso pero era sano, vino caminando y usted me dice que está complicado, que está en terapia intensiva, que está mal. Pues usted hizo algo mal. Entonces, esto sí representa un choque y un conflicto porque hay que explicarle a la familia que la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad que está ahí, que está latente y que la cirugía ha representado o ha despertado ese monstruo que estaba dormido. Pero definitivamente cuando vemos un paciente muy obeso, pues hay que operarlo. Es la única alternativa que tiene para salir adelante. Y por ejemplo están hablando de todo lo que son las complicaciones, pero asimismo me imagino que hay muchos beneficios, ¿no? Para la gente que se somete a este tipo de cirugías. Vean ustedes, lo que más brilla desafortunadamente son las complicaciones. Claro. Cuando algo sale bien, pues no pasa nada, todo el mundo espera que circulemos por ese camino. Y desafortunadamente en un país como el nuestro, o en una comunidad como la nuestra, la comunidad latina, en donde nos educa la televisión, no vemos que las posibilidades de una eventualidad o una complicación durante una cirugía están ahí. Cualquier cirugía, una uña, una muela, las posibilidades de una eventualidad ahí están. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las complicaciones? Un paciente que se opera estadísticamente tiene el 2% de posibilidades de complicación y menos del 1% de posibilidades de muerte. Si hacemos un análisis comparativo y ponemos el caso de la cirugía bariátrica con un parto, por ejemplo, o con una cesárea, nos vamos a dar cuenta de que la cirugía bariátrica es una cirugía mucho más segura. O si la comparamos con una vesícula o con un apéndice, la cirugía bariátrica sigue siendo todavía una cirugía segura, pero las complicaciones tienen un impacto social más severo por lo que les acabo de comentar. No es lo mismo llegar a un hospital con un dolor, en donde en ese hospital se realiza un procedimiento quirúrgico. La familia de alguna manera entiende, ¿sabes qué? Mi familiar venía enfermo, pero cuando un paciente llega caminando al hospital y de pronto ya no sale, o de pronto le avisas a la familia de que algo no salió bien, esto tiene un impacto social muy importante.
Y es ahí en donde empiezan cosas que se empieza a hablar, oye, pero es que algo salió mal y que bueno, que el doctor y tal. Y es así como se presentan las cosas en el tema de las complicaciones quirúrgicas. Y por ejemplo, al momento de que pensando positivamente que todo salió bien, puede esas personas, por ejemplo, si tienen diabetes, presión alta, después de una cirugía exitosa, ser reversible con todos esos padecimientos. Sí, la cirugía representa la mejor alternativa de tratamiento para el paciente obeso, diabético, hipertenso. Ningún medicamento actualmente tiene tanto poder para controlar diabetes e hipertensión. Y ya desde ahí ya vamos ganando. Vean ustedes, un paciente que utiliza medicamentos para la diabetes y para la hipertensión de manera rutinaria, estas dos enfermedades, en el mejor de los casos, de un 12 a un 25% de esos pacientes, la diabetes y la hipertensión se van a controlar. Pero la gran mayoría, aunque sea durante la noche, van a presentar picos de exacerbación de diabetes o de hipertensión. Vamos a suponer un paciente que durante toda su vida, paciente muy disciplinado, todos los días se toma sus medicamentos para la diabetes, pero ayer se desveló, fue su cumpleaños y se tomó unos tragos. ¿Por qué? Porque todos queremos tomarnos unos tragos el día de nuestro cumpleaños y todos queremos departir con los amigos y pasarla bien, pero se levanta tarde y por las prisas no se toma el medicamento. Ese paciente ya le dio el traste a todo el mes. Entonces, ese es un problema. ¿Qué es lo que pasa con la cirugía? Mismo paciente, se echa unos tragos, se levanta tarde y se va a trabajar. Pero él, ya operado, trae el tratamiento dentro de sí y ese sigue trabajando. Y las cifras de azúcar es mucho más probable que las mantenga mucho más controladas en comparación con aquel paciente que no se operó, pero que se le olvidó tomar su medicamento. Y otra cosa, estamos hablando de pacientes disciplinados. Esa palabra, esa cualidad y esa característica desafortunadamente no figura, así es, no figura en nuestra población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos son pacientes que no se disciplinan y que, bueno, tienen un control o un descontrol muy severo de su diabetes, de su hipertensión y de las enfermedades que normalmente ellos tienen. Entonces, la cirugía representa la mejor alternativa de tratamiento para esos pacientes con diabetes, con hipertensión, con apnea del sueño, con depósito anómalo de grasa en el hígado. Es una estupenda alternativa. ¿Hay algún rango de edades, o sea, que recomiende, por ejemplo, para la cirugía? A lo mejor personas mayores de 60 dicen, no, ya no, ¿verdad? Está muy riesgoso, o no sé si sea para todos. Mira, voy a hablarte de dos cosas, Carolina, dos cosas importantes. Por ejemplo, lo que está escrito, y voy a hablarte de la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana durante muchísimo tiempo marcaba como límite superior los 63 años de edad. En un foro tuve la oportunidad de presentar mi casuística y alguien del público me preguntó lo mismo. Había muchos médicos y me preguntó, oiga doctor, ¿cuál es el paciente más grande que usted ha operado? Y te lo comento, ha sido una mujer de 74 años que estaba en silla de ruedas. Y yo le dije algo a aquella persona que me preguntó, qué es lo que quiero traer ahorita, y le dije, mientras la condición clínica del paciente sea buena para ser operado, la edad no importa. Y bueno, todos se me echaron encima y me dijeron, oye, pero es que la norma oficial mexicana dice los 63 años. Y yo les dije, la norma oficial mexicana no ha sido revisada de manera reciente, pero más allá de eso quiero comentarte algo. Y este es un fenómeno social. Soy una persona que cree y sigue pensando que las enfermedades son parte del fenómeno, pues, de la sociedad. Y fíjate bien lo que te voy a comentar. ¿En dónde está un paciente ahorita de 63 años? Un paciente de 63 años ni siquiera alcanza jubilación porque es hasta los 65. Y ahí lo tienes en los hospitales, ahí los tienes trabajando. Es decir, es una persona que hoy día anda circulando. De 64 años, ya se pasó los 63.
Imagínate ese paciente obeso que llegue a la consulta y te diga, doctor, me quiero operar porque soy diabético, hipertenso. Usted ya se pasó de los 63 años que marca la norma, no lo puedo operar. Eso es discriminación, eso es un delito y ese es un ataque a un derecho humano fundamental que es la salud. Entonces, si la condición del paciente es buena para ser operado y el paciente tiene una condición o una enfermedad que pueda ser tratada o curada mediante cirugía, la cirugía debe ser aplicada, porque si no se hace de esa manera estás discriminando por el tema de la edad. Entonces, si el paciente está bien y tú después de la evaluación concluyes que el riesgo es aceptable, claro, hay que operarlo. Insisto, el más grande que he operado, una mujer de 74, el más joven, un muchachito de 12 años. Yo no soy cirujano pediatra, es importante comentarlo. Lo hicimos, el caso pasó por un comité de ética en aquel tiempo y creo que todavía no hay cirujanos pediatras que le entren al tema de la cirugía bariátrica, pero era un niño diabético, hipertenso, mucho peso, tenía los ojos así rasgados porque tenía la cara tan hinchada que los ojos ni siquiera se le veían. Entonces aplicamos este mismo criterio. O sea, ¿cómo vas a privar a un jovencito de esas características a que no tenga un derecho humano fundamental como lo es la salud? Nada más por el tema de que es muy, muy pequeño. Entonces, lo pasamos por un comité de ética, el comité de ética autorizó el procedimiento y lo operamos. Ok. Doctor, por ejemplo, ya operamos al paciente, por ejemplo, en el caso que se lo mandemos a usted. ¿Cuántos kilos es lo esperado que pierde ese paciente y en cuánto tiempo? El proceso de pérdida de peso, lo más intenso son los primeros 6 a 8 meses. En términos generales es el primer año, pero lo más intenso son 6-8 meses. 6-8 meses. Ajá. La pérdida de peso depende de las características de cada enfermo. Okay. Es muy importante ver cuánto peso tiene el paciente, porque nosotros hacemos un arreglo en el intestino, por ejemplo, a la hora de hacer un bypass, y nosotros vemos las características del paciente, vemos su necesidad, y ahí nosotros determinamos cómo vamos a ejecutar el procedimiento para que pierda la cantidad de kilos que él necesita. Pero para darte una idea, normalmente la pérdida de peso, lo más intenso, 6-8 meses, y al inicio una manga perderá alrededor de 7-10 kilos por mes, y un bypass de 12 más o menos, o a veces 15 kilos por mes. Pero, insisto, lo más intenso es al inicio. Ok. Doc, también muchas veces no sabemos lo que es un bypass gástrico o no sabemos lo que es una manga gástrica. Escuchamos muchos esos temas, pero muchas veces el paciente dice, pues, quién sabe, hágame una manga o hágame un bypass. ¿Cuál será la mejor opción para mí? Entonces, a veces, incluso le soy sincero, ni en el mismo gremio médico, nosotros los médicos de primer contacto a veces no estamos tan familiarizados con esos temas. ¿Qué puede decirnos de esto? Una manga gástrica se le puso ese apelativo porque es hacer una manga de camisa. Okay. Entonces el estómago lo cortamos y lo dejamos como un tubo largo y estrecho. Disminuimos la capacidad que tiene el estómago para recibir alimento. Al disminuir la cantidad de alimento que ingresa al organismo, por esta vía se pierde peso. Okay. Aparte de eso, se suprime una hormona orexigénica, una hormona que hace que comamos, que está en el estómago, se llama grelina. Claro. Y por estas dos vías el paciente pierde peso. El bypass significa puenteo. Okay. Y lo que hacemos en el bypass es un procedimiento mixto. Por un lado hacemos pequeñito el estómago para que el paciente se sacie rápido, pero por otro lado puenteamos o hacemos que el alimento no pase por los primeros 2 metros de intestino delgado, que no pueda él procesar adecuadamente carbohidratos y grasas. Entonces, este procedimiento combinado es lo que hace que el paciente pierda peso. Claro. Sumamente interesante la cirugía bariátrica. Es todo un tema, la verdad. Todo un tema. Doc, otra pregunta. El paciente que se realiza la cirugía bariátrica, me he dado cuenta que cursa con algunos procesos de anemia, de problemas
de falta de absorción de algunos minerales, de algunos nutrientes, ¿este paciente va a tener que estar suplementado de por vida ya? ¿O nada más en algunas de las técnicas como la que mencionó, que es el bypass gástrico? No, mira, qué buena pregunta que me haces. Quiero abrir un pequeño paréntesis para decirles que en tu pregunta hay movimientos y hay personas que se han hecho abanderar de las complicaciones de cirugía bariátrica para escribir libros y para pues hacerse de seguidores. De hecho, en un proyecto como creo que está en la Ciudad de México, Guadalajara, una persona que desató una polémica porque hablaba de las complicaciones en el tema de la cirugía bariátrica, pero las llevaba realmente al extremo. Quiero decirles que la cirugía bariátrica es un procedimiento seguro y hay muchos mitos en relación a la cirugía bariátrica. El tema de la suplementación. No hay que tomar suplementos de por vida. Recuerden ustedes, el proceso, lo que nosotros llamamos el proceso catabólico controlado, que es la pérdida de peso, lo más intenso es el primer año. Entonces, el primer año es donde damos la suplementación. Después del primer año, yo normalmente la utilizo por 3 meses, que pueden ser continuos o alternados, pero no hay que tomarla por toda la vida, ni tampoco es una suplementación cara. Es una suplementación comercial que es muy accesible. Okay. Y también, por ejemplo, otra de las dudas es, una vez que te sometes a este tipo de cirugías, ¿podemos decir que ya es un efecto permanente o sí existe la posibilidad de con el tiempo, con los años, poder recuperar peso, que a lo mejor, pues todo en el cuerpo, la piel tiene una manera de ser elástica, ¿no? Claro. Entonces, no sé, en este tipo de cirugías, ¿hay manera de que volviera a recuperar el peso? Esa es una estupenda pregunta. En eso estamos ahorita en el tema de la cirugía bariátrica, lo que nosotros llamamos la reganancia de peso. Yo siempre he creído en este tema que compartimos con las cucarachas una característica importantísima, que es la adaptación. Las cucarachas, dicen los expertos, que si en este momento viniese una explosión nuclear a nivel mundial, ellas seguirían en este planeta porque comen cualquier cosa y se adaptan. Nosotros igual, obviamente con sus salvedades, ¿no? Pero si el paciente operado empieza a indisciplinarse y a comer cosas que no debe, finalmente se va a adaptar y va a volver a ganar peso. La obesidad es una enfermedad crónica, evolutiva e incurable. El paciente obeso tiene esa carguita genética para desarrollarla. Entonces, sí es muy importante la disciplina después del procedimiento para que esto pueda durar a través del tiempo. Claro. Doc, una pregunta más sobre el balón intragástrico. Ha habido mucho auge sobre el balón intragástrico, incluso muchos médicos lo están ahorita colocando y hay muchos pacientes que me lo han preguntado. ¿Qué eficacia tiene el balón intragástrico en la obesidad? Ahorita es Disneylandia todavía. Tiene un uso muy limitado realmente. La pérdida de peso que se puede dar con el balón es muy limitada y hay que retirarlo. Claro. Entonces lo retiras y obviamente el paciente va a volver a ganar peso. La única indicación real absoluta que puedo considerar para la colocación de un balón intragástrico es un paciente con una obesidad extrema que necesite perder peso, pero que no pueda con la dieta y el ejercicio. Colocamos el balón, hacemos que el paciente pierda peso y después lo operamos. Pero como tratamiento definitivo o como tratamiento esperando que resuelva diabetes, hipertensión, apnea del sueño y que provoque una pérdida de peso sustancial, no. Todavía no estamos ahí. Gracias. Bueno, y ya como pregunta personal, ¿verdad? La inquietud antes de despedirnos, ¿cuál es el mínimo exceso de kilos que debemos tener para ser candidatos a una cirugía bariátrica? Mira, lo que realmente dicta... A ver si andamos por ahí. No, sí está interesante, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que sí, yo claro, ya no puedo perder
cierta cantidad de kilos, aunque no sea una obesidad mórbida, pero ¿cuál, verdad? ¿A partir de qué tantos kilos ya eres candidato? Hay diferentes parámetros, pero el más importante es lo que nosotros llamamos la clínica, es decir, qué enfermedades asociadas a la obesidad tiene el paciente. Si el paciente no tiene un exceso de peso tan intenso, pero es diabético, hipertenso, tiene apnea del sueño, hay que operarlo. Es decir, no lo podemos dejar con diabetes porque la diabetes lo va a mutilar y lo va a matar, lo va a dejar ciego. Hay que operarlo. Utilizamos otro parámetro para medir el exceso de peso, que es el índice de masa corporal, que es la relación armónica que existe entre la estatura y el peso de cada persona, y esto es de manera individual. Es un dato no muy preciso, pero nos permite de alguna manera orientarnos. Entonces, lo que nosotros calculamos es el índice de masa corporal. Si el paciente tiene, por ejemplo, de 32 o más de índice de masa corporal, ese paciente es, si tiene enfermedades asociadas a la obesidad, es considerado candidato a cirugía. Pero vamos a hacer esto práctico. El índice de masa corporal refleja el exceso de peso en kilos, más o menos. Por ejemplo, un paciente que tiene 35 de índice de masa corporal tiene 30 o 35 kilos que no son suyos. Ese es más o menos el rango. Entonces, si un paciente, la obesidad empieza con un índice de masa corporal por arriba de 30. Entonces, para darles una idea, un paciente que tiene de 20 kilos en adelante, pero que ya es diabético o hipertenso, ese paciente puede ser considerado para valoración preoperatoria. Wow, muchísimas gracias, de verdad está muy interesante. Yo creo que todavía hay muchas más preguntas que pudiéramos hacer. Claro. No sé si tengas algo más que agregar, doctor Martín. Pues solamente darle muchas gracias al doctor que haya aceptado la invitación. Espero que vuelva a aceptar buenas invitaciones de nosotros. Sabemos que es autor de libros, que es generador de contenido en su página, incluso le gusta fomentar el deporte. Ya supe también que por ahí organizó una carrera, ¿verdad? Sí. Pues un honor haberlo tenido. No, muchísimas gracias. Gracias. El agradecido soy yo y el honrado soy yo. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera comentar, doctor, que se nos haya escapado, que crea que es relevante antes de despedirnos? No, nada, felicitarlos y agradecerles de verdad por la oportunidad. Les deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Compártanos, por favor, sus redes sociales y dónde lo podemos encontrar. Híjole, pues estoy en todas las redes. Me pueden encontrar como Dr. Omar Fonseca o como Omar Fonseca. Y bueno, tengo dos tipos de redes. Tengo redes profesionales y redes para divertirme, ¿no? Pero en todas son bienvenidos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Y dónde lo encontramos? Pues yo estoy aquí en la Electricistas, por Electricistas 1850. Ahí está mi consultorio. Pero la mejor manera para poder ubicarme pues son las redes. Ahí estoy sin falta. Perfecto. Claro, y luego ya se comprometió a regresar y presentarnos su libro y hablarnos más de él. Con gusto. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Martín Camacho, doctor Omar Fonseca. Yo soy Carolina Ríos y los esperamos próximamente, ya saben, aquí platicando con el experto. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.